Bueno, pero antes de iniciar la clase, quisiera escuchar algún comentario de su parte, alguno de ustedes que quiera participar sobre la clase anterior y lo que estuvimos revisando del dogma central de la biología molecular y cómo ha ido cambiando y si la idea que ustedes tenían cambió con lo que estábamos hablando en la clase anterior, y sobre todo pues con el foro de discusión creo que va a quedar un poquito más comprendido este tema, ¿no? Pero sí me gustaría escuchar cuál ha sido su percepción. Por favor, Nancy. Bueno, retomando sobre lo que vimos en la clase anterior, vimos que el dogma central el dogma central del ADN se basa en el flujo de información del ADN al ARN, y por lo tanto, pues con el paso del tiempo, primero fue postulado por el investigador que colaboró para lo de la doble hélice, el descubrimiento. Él planteó esto y fue el científico Francis Crick. Y entonces, después, primero no fue muy aceptado, que fue su primer artículo publicado en 1956, y más adelante lo contestó debido a que fue muy rechazado por la comunidad científica. El dogma ha avanzado de muchas formas porque esta información se fue ampliando más y más conforme se investigaban más acerca de los genes, los cromosomas, bueno, no tengo el esquema aquí, pero había un esquema donde usted nos explicó y nos pidió la opinión acerca de por qué no podemos poner las flechitas, por qué en ese esquema no, y por qué en los otros diagramas así del ADN, por qué sí. Y pues la respuesta fue pues fácilmente de que ese diagrama esas flechas representaban exactamente algo específico del dogma central o del ADN, y en el otro ya no se podían poner en el grandote. Gracias, Nancy. Sí, muy adecuado tu resumen acerca de lo que estuvimos viendo de este concepto, de esta idea que es fundamental y es pilar en la biología molecular, comprender cómo se transfiere la información, porque es prácticamente ir del genotipo al fenotipo. Y siendo una idea que partió de un investigador, pues fue base y ya de ahí se ha ido transformando, ha ido cambiando, y ahora incluso estos esquemas de dogma central los ponemos en los contextos de la interrelación con el ambiente, así como de los conjuntos de información, como decía Nancy, de la vista global de los genomas, transcriptomas y proteomas. ¿Alguien más quisiera participar? Javier. Bueno, de la clase de ayer a mí también lo que me llamó mucho la atención y algo que en mi caso yo no sabía tanto era sobre las variaciones del dogma central. Por ejemplo, que vimos que la retrotranscripción por medio de la enzima retrotranscriptasa, eso pues me llamó mucho la atención. Yo no sabía que estaba esa enzima
y qué pasa con los virus que tienen el RNA, por ejemplo, como ahorita con el COVID, es un tipo de ese virus, ¿no? Y también lo que me llamó atención y fue que habían dicho que también las células tienen esos procesos, pero que apenas están investigando. Y también me llamó la atención el descubrimiento de las moléculas de ribosomas, que el RNA se va a juntar con las enzimas y de esta manera va a acelerar las reacciones que se iban a dar. Y estas siendo como único de su tipo, ¿no? Y la formación de los priones, que también fue como un tema muy interesante que también como que fue muy llamativo. A mí me gustó mucho de los priones. Yo no sabía de las proteínas malignas. Gracias, Javier. Sí, estas cosas son bien interesantes porque, pues, al salirse de la generalidad, pues llama la atención, ¿no? Y ahí precisamente está el material para que ustedes lo retomen y, por ejemplo, en su blog de notas puedan hacer una aportación en la cual, por ejemplo, definan lo que es una ribosima o lo que es un prión. Y no necesitan escribir gran cantidad ni poner muchísima información, sino que para que a ustedes mismos también les quede claro. Digan, pues está bien interesante lo de las ribosimas y busco qué es una ribosima, cómo funciona, etcétera. Ajá, entonces, esos puntos en los cuales a ustedes les llama la atención pueden ser de relevancia para que hagan sus aportaciones en su blog de notas. ¿Sí? Gracias, Javier. Nimsi, ¿volviste a levantar la mano? ¿Querías comentar otra cosa o ya no? Sí, sí, que yo comentar otra cosa. Sí, bueno, yo ya venía investigando acerca de los priones porque me interesa mucho sobre las enfermedades genéticas y es muy interesante debido a que exactamente con la contaminación de un prión maligno en el cerebro, o sea, se pueden crear una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama, pero que causa la pérdida del insomnio y que solamente una familia italiana y una familia estadounidense la padecen, o sea, se transmite de generación con generación. Oh, ok. Y aún es desconocida porque aún no tiene cura, o sea, y tampoco entienden mucho de qué es exactamente lo que daña en el sistema nervioso. O sea, es sorprendente, o sea, bueno, me emociona mucho, pero, Sí, sí, sí. o sea, se me hace muy interesante esto de la biología molecular y también tenía yo una pregunta. Aparte de lo de la codificación genética de los genes del cuerpo humano, o sea, el proyecto Genoma Humano, ¿hay algún proyecto que codifique también las células, bueno, los genes de los animales, así como por Claro, ejemplo gatos, sí, perros o algo claro, así? claro. Sí, de hecho, los genomas ya están secuenciados de muchas especies. Por ejemplo, son especies que son de relevancia para el humano, porque o son modelos de estudio, o causan enfermedades, o pues son alimento para el humano, ¿no? Por ejemplo, están ya perfectamente secuenciados también el genoma de la Drosophila melanogaster, que es una mosquita que sirve como modelo de estudio, de la Arabidopsis thaliana, que también es una plantita que se utiliza mucho como modelo de estudio. Está secuenciado los genomas de una gran cantidad de bacterias, tanto patógenas como benéficas. De esos hay muchos genomas ya completos. De perros y gatos, no estoy muy segura, pero yo creo que sí debe de estar ya el genoma del perro y del gato. Entonces, les voy a después a enseñar una página que es el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, en donde ahí ustedes pueden explorar información de genomas, de genes, de proteínas, etcétera. Entonces, lo voy a anotar aquí esto para que sea también como una especie de parte práctica de esta materia. Gracias, Nancy. También tenemos la mano levantada de Jonathan.
Por favor, Jonathan. Sí, por favor. Buenas tardes, profe. Sí, igual me pareció muy interesante lo que igual decían los compañeros y igual de la retrotranscriptasa, algo así, o igual una profa nos había dicho en prepa, creo que por eso igual creo los virus, igual como el VIH, era difícil, digamos, encontrar, digamos, ya una cura permanente porque tenían que avanzar rápidamente para que la enzima algo así no se activara o porque ocurría de la manera muy rápida que no alcanzaba a determinar, no alcanzaban, bueno, los científicos como tener una solución para esos casos de algunos virus que utilizan ese mecanismo. Sí, Jonathan, gracias. Y sí, esto de los retrovirus siempre ha sido bastante complejo porque como su material genético es RNA, tienen una tasa de mutación más alta y por eso la creación de una vacuna resulta compleja. En el caso del virus del SIDA, no sé qué otras condiciones haya que ha sido difícil la generación de una vacuna, pero los medicamentos que van para detener el proceso infeccioso precisamente van dirigidos para evitar la replicación. Entonces irían dirigidos para inhibir estas enzimas que hacen pues la replicación viral, ¿no? Y pues si uno le va buscando y viendo a cada una de estas informaciones, pues créanme que realmente van a encontrar ampliación de la información y muchas aplicaciones, no solo en cuestiones biomédicas, sino también en cuestiones, por ejemplo, que tengan que ver con la fisiología, incluso ya hasta con aspectos ecológicos, que estamos como más orientados siendo biólogos, pues ya la biología molecular y la taxonomía, la sistemática, la ecología están ya muy de la mano y yo creo que teniendo una base muy fuerte de biología molecular, pues se puede hacer aplicarla en cualquier campo que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, chicos, pues gracias por su participación. Vamos entonces a continuar con nuestra clase. Y voy a compartirles mi pantalla. Y hoy vamos a hablar de las unidades portadoras de información genética. De hecho, aquí en esta imagencita, pues a mí me gusta porque es una muy clásica acerca del origen del humano y de la interacción como la chispa divina, ¿no? Que dio origen prácticamente a la vida, ¿no? ¿Y quién está aquí precisamente? Pues una molécula de RNA, porque el RNA es cadena sencilla. Entonces es una representación gráfica, pero que nos habla acerca de la importancia de transmitir esa información genética, porque en esa transmisión de información genética es en donde se está llevando a cabo el control de todas las actividades, de todas las funciones y de todas las formas presentes en las células y por lo tanto pues en los organismos. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? Pues vamos a hablar de características, en este orden lo tenemos en el programa, que es genomas, cromosomas y genes, y vamos a hablar de sus características y haciendo una comparación entre los procariotes y los eucariotes. Y finalmente vamos a retomar estas cuestiones de los efectores moleculares de estas unidades portadoras de información genética que son el RNA y las proteínas. Y entonces, aquí estamos hablando de unidades portadoras de información genética.
que son estas: genomas, cromosomas y genes. Aquí están todas las instrucciones guardadas, pero quien es el efector molecular finalmente de estas instrucciones, pues son los RNAs y las proteínas, ¿sí? Bueno, y antes de describir en sí qué es un genoma, un cromosoma y un gen, yo quisiera que pensáramos y nos ubicáramos en las dimensiones de estas unidades portadoras de información genética. Y de hecho, para conseguir ese objetivo, yo les voy a cambiar un poquito el orden, porque no vamos a empezar con genomas, cromosomas y genes, sino vamos a empezar al revés. Vamos a empezar de genes, cromosomas y genomas. Y si nos ubicamos en lo que nosotros venimos conociendo y venimos manejando, y lo que tenemos formado en nuestra mente, en nuestros conceptos, cuando alguien les dice, por ejemplo, perro, inmediatamente ¿qué evoca su cerebro? ¿Qué imagen evoca su cerebro? Pues a lo mejor cada quien evoca una raza particular de perrito, ¿no? A lo mejor yo evoco a mi perro que yo tuve hace algún tiempo, que es un antiguo pastor inglés. Y cuando alguien me dice perro, inmediatamente lo que pienso es en ese perro, ¿sí? O si les digo gato, inmediatamente pienso en uno de mis gatos. Ajá. O si les digo manzana, a lo mejor unos inmediatamente lo que evocan en su cabeza es una manzana verde, una manzana roja, una manzana amarilla, una manzana rayada. Ajá. O si les digo, no sé, un hongo, les digo hongo, e inmediatamente a lo mejor lo que pienso son en los champiñones. O en algunos pensarán en setas, tal vez, no lo sé. Pero siempre que nosotros hablamos de un concepto, hablamos de algo, se nos forma algo en nuestra cabeza. Ajá. Y si yo les digo ADN o DNA, ¿qué es lo que se les forma en su cabeza? ¿Qué imagen evocan? Pues la estructura de la doble hélice. Bueno, eso quiero pensar, ¿no? O hay alguien que piensa en otra cosa, inmediatamente viene a mi cabeza la estructura de la doble hélice. Y ahí ya estoy pensando, pero siempre que pienso en la imagen del libro de texto, ¿no? O sea, pienso en algo como esto, en un pedacito de DNA. ¿Estoy equivocada o no? ¿O ustedes evocan otra cosa cuando alguien les dice ADN? Bueno, de hecho realmente no se equivoca, su afirmación es correcta. Sí, ¿verdad? O sea, uno piensa eso. Pero piensa uno en este pedacito, en esta sección chiquitita. Bueno, ¿y esto a qué corresponde? Esto que yo estoy pensando como... Ay, ya me pasé. Que no tengo funcionando muy bien mi ratón. Me cuesta trabajo utilizar el ratón. Bueno. Pero entonces, esto que estoy aquí representando, ¿qué tanto es de información? Cuando yo les hablo de un gen, de un cromosoma o de un genoma, ¿corresponderá a esto? ¿Esto será, este cachito de DNA será un gen? ¿Será qué tanto abarca un gen, qué tanto abarca un cromosoma, qué tanto abarca un genoma? Y esto es importante porque entonces así vamos a darnos cuenta de las dimensiones de estas unidades portadoras de información genética y cómo las vamos a referirnos a ellas de manera jerárquica en cuanto a
qué está contenido en qué, ¿sí? Y entonces, pues, esta es una representación gráfica que nos da una idea acerca de lo que les estoy hablando. Porque aquí, ¿qué vemos? Vemos DNA. Todo esto es DNA en cadena doble, con la estructura que ya conocemos, que ya sabemos, que ya repasamos. Todo esto es DNA. Y vean que son moléculas grandes, son moléculas lineales bastante grandes. Ajá. E incluso vemos que en esta molécula, ¿qué está ilustrado acá? Ah, bueno, está ilustrado que esto es un gen y luego hay una sección conocida como región intergénica, luego otro gen, región intergénica, gen, región intergénica. Es una representación, no necesariamente tiene que estar así. Ajá, a lo mejor pueden estar dos genes juntos y luego una región intergénica o las extensiones de los genes y las regiones intergénicas pueden ser variables. Habrá genes más grandes y más pequeños y regiones intergénicas más grandes o más pequeñas, ¿no? Pero la idea es representarles en esta imagen que el DNA es una molécula lineal extensa. Y cuando nosotros pensamos en el DNA, nomás evocamos ese cachito de DNA que lo venimos viendo en los libros de texto de la secundaria, de la preparatoria, e incluso también de ahorita a nivel profesional, vemos libros de texto y vemos que el DNA pues, lo representan como un cachito nada más, ¿sí? Pero, ¿eso qué es? Eso nada más es para darles idea de las medidas, de cómo interaccionan las bases nitrogenadas, cómo se unen, cuántos puentes de hidrógeno, los extremos 3' y 5', que las cadenas son antiparalelos. O sea, es para describirles todo lo correspondiente a la composición química y a la estructura. ¿Por qué? Porque eso, pues, es, como les decía yo, el DNA es una molécula repetitiva, porque, pues, y aquí acá es una vuelta, y aquí hay 10.5 pares de bases por vuelta, y luego otra vuelta, 10.5 pares de bases, surcos mayores, surcos menores, diámetro de 20 Armstrong. Ajá. Entonces, pues, por eso se representa así, pero hay que tener una noción de qué entonces es realmente la información genética, de cuánto corresponde la información genética en una célula. Y si es un organismo unicelular, bueno, pues esa será toda su información. Pero cuando estamos hablando de organismos multicelulares, bueno, toda esa información estará en cada una de las células que constituye ese organismo multicelular. ¿Sí? Entonces, jerárquicamente hablando, lo que tenemos, pues, es el DNA. El DNA, que es una molécula muy grande, que puede estar en dos diferentes formas, en formas circulares o en formas lineales. Y este DNA, al fin y al cabo, lo que va a constituir son los cromosomas. En este DNA hay las secuencias que codifican, que serían los genes y las regiones intergénicas. Ahora, un conjunto de cromosomas ya constituyen un genoma. ¿Y este genoma en dónde se encuentra? Bueno, este genoma, pues, es un genoma representativo de una célula eucariota, en donde tenemos un núcleo, que es un organelo en el cual el material genético está delimitado por membrana, y entonces toda esta información entra aquí en este núcleo. Si hablamos del humano, nosotros tenemos 46 cromosomas. Eso significa que tenemos 46 moléculas de DNA lineal. Pues estos 46 cromosomas
son 46 moléculas de DNA lineal. Si uno tomara cada uno de estos, cada uno de estos es una molécula lineal, cada una de estas. Y como somos organismos diploides, por eso se dibuja en dos. Ajá. Esta es una molécula lineal, esta es una molécula, bueno, todas son moléculas lineales, pero, bueno, son 46 cromosomas en total o 23 pares. ¿Ok? Entonces son 46 cromosomas que tienen diferente longitud y son moléculas lineales. Si uno viera estas moléculas lineales, pues las vería uno así. Este es un DNA extenso que se empaqueta y que puede pues estar en diferentes grados de empaquetamiento para estructurar a los cromosomas. Y el conjunto de todos estos cromosomas ya es el genoma. ¿Sí? 46 cromosomas es el número diploide para el humano. Ajá, este 46 es 2N. Pero no todas las especies tienen 46 cromosomas. Hay especies que tienen más, hay especies que tienen menos. En el caso de las bacterias, por ejemplo, pues en realidad las bacterias solamente tienen una sola molécula de DNA lineal, perdón, de DNA circular cerrada, que es prácticamente un cromosoma. Pero el genoma no nada más es el cromosoma, sino también es material extracromosómico conocido como plásmidos. Entonces es otras moléculas más, circulares cerradas, pequeñas, y esto ya es un genoma. La idea entonces es que nos ubiquemos de las dimensiones y del tamaño de la información, porque sí es bueno evocar la imagen del DNA en cadena doble, pero también es muy importante que estemos conscientes de la representación de la totalidad de la información, porque un pedacito de DNA, como lo dibujamos, representa muy poquito en realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo fuimos hablando jerárquicamente? Jerárquicamente encontramos, bueno, les expliqué que el DNA está formado por unidades fundamentales, sus monómeros, sus ladrillos, que son los deoxinucleótidos. Y estos deoxinucleótidos, recuerden que tienen su grupo fosfato, su desoxirribosa, que en el carbono 2' solamente tiene un hidrógeno, y bases nitrogenadas, que pueden ser las purinas y las pirimidinas, y las purinas son las adeninas y las guaninas, y las pirimidinas es la citosina y la timina. Y estos, nada más les puse dos para hacer la representación, y estas unidades fundamentales se van uniendo unas con otras. Entonces aquí tenemos un nucleótido, aquí está el grupo fosfato, aquí está el azúcar, la base nitrogenada, y se une a otro nucleótido, a través de formar un enlace fosfodiéster entre el grupo fosfato y el azúcar. Y este se va a unir a otro nucleótido formando un enlace fosfodiéster entre el fosfato y el azúcar. Y así van a formar cadenas polinucleotídicas. Y dos cadenas polinucleotídicas sabemos que forman el ADN. Pero nuevamente nuestra representación, en la cual tenemos solamente un pedacito de información. ¿Esto será un gen? ¿Esto que estamos viendo aquí será un gen? Pues prácticamente no, porque esta extensión, más o menos como cuántas vueltas tiene, tiene una, dos, como 3 vueltas. Y esas 3 vueltas, más o menos, pues harán unas 35 pares de bases, ¿sí? ¿Qué entendemos por par de bases? Un par de bases estamos hablando cuando el DNA está en cadena doble, entonces esto es un par.
porque este es un nucleótido y este es otro, entonces este es un par de bases. Cuando hablamos de nucleótidos, entonces estamos hablando pues solamente con respecto a una cadena, ¿sí? Un gen en una célula procariota, por ejemplo, tiene en promedio unas 1000 pares de bases. Eso es en promedio. Un solo gen en una célula procariota, una bacteria. ¿Sí? Entonces, esto que estamos representando acá, representará un gen, pues la verdad no. Está representando solamente una sección de lo que es el DNA, del DNA total de la información de un organismo. Ajá. Sirve el esquema porque pues con esto nos damos cuenta de que así es el DNA. Y a lo largo, en el punto en el que yo vea el DNA, así va a ser. ¿Ok? Ahora, una bacteria en promedio tiene unos 5000 genes. Estamos hablando de que los genes en las bacterias en promedio tienen 1000 pares de bases. Y en promedio, una bacteria posee alrededor de unos 5000 genes. Entonces, la totalidad de la información de un organismo procariótico, que es un organismo sencillo, pues estamos hablando de como cuántas pares de bases tendrá la información genética de un procariote en general. Tendríamos que multiplicar los 1000 pares de bases de un gen por los 5000. Ajá. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántas? Una reducida cantidad de genes, 5 genes, en organismos así de sencillos. Pero, perdón, no, es que se entrecortó la voz. Pues que ahí me escucho mejor. Sí. Ok. Le decía que pues, son organismos que tienen una cantidad muy reducida de genes a comparación de lo que puede ser un humano o células eucariotas, pues solo 5 genes, ¿no? No, 5000 genes. Perdón, 5000 genes. 5000 genes, pero en términos de pares de bases. La idea es que ustedes dimensionen desde esta imagen que nosotros aquí tenemos, que tenemos acá para representar el DNA. Esto ya vimos que tiene pues nada más unas, no sé, unas 50 pares de bases, ¿no? Tal vez va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 64, 25, 26, 27, 28, no, sí, son como 35 pares de bases. O sea, este DNA que estamos viendo aquí son como 35 pares de bases. La extensión de estos son 35 pares de bases. Un gen en promedio de una célula procariota tiene 1000 pares de bases. Entonces, si yo quisiera representar un gen así en doble hélice, si estos son 35 pares de bases, imagínense todo el espacio que tendría yo que tener para dibujar un gen que tiene 1000 pares de bases. O sea, esto que yo les dibujé acá, que esto es un gen, bueno, no que lo haya yo dibujado, ¿no? Bueno, es un esquema que me encontré. Esto según es un gen, pero ¿realmente esto será un gen? Pues no, esto no es un gen, porque sería muy corto. Un gen tiene aproximadamente 1000 pares de bases. Esto no son 1000 pares de bases. ¿Sí? Ahora esto, multiplíquenlo
en que aproximadamente las bacterias tienen 5.000 genes. Entonces, ¿de cuánto estaríamos hablando de la totalidad de la información que pueda tener una bacteria? Si tiene 1.000 genes, si tiene, perdón, 5.000 genes de 1.000 pares de bases, ¿cuántas pares de bases aproximadamente tendría una información completa de una bacteria? Serían 5 1 millón, millones. profe. ¿Cuántos? ¿Cuánto? Serían 5 millones de pares, ¿no? Claro, pues sí, ¿verdad? Muy simple, ¿no? Multiplicar 1.000 por 5.000 o al revés. Entonces estamos hablando de 5 millones de pares de bases. Y en su cabeza, en su mente, ¿tienen idea de lo que son 5 millones de pares de bases? Nomás hagan esta comparativa. Esto que estamos viendo, este pedacito que estamos viendo, nada más son 35 pares de bases. Ahora dimensionen 5 millones de pares de bases. Nos damos cuenta de que, pues, una gran cantidad de información. Y eso que estoy hablando de una bacteria. Pues ahora imagínense organismos como por ejemplo el humano, que tiene 35.000 genes. Pero en las células eucariotas, los genes no son de 1.000 pares de bases, tienen una mayor cantidad de información. Y aparte, hay gran cantidad de información intergénica en la célula eucariota. Entonces, realmente, cuando vemos estas representaciones, pues es para darnos cuenta de la estructura, ¿sí? Pero ya para darnos cuenta en cuanto a la cantidad de información, uno tiene que ponerse a pensar sobre estas cosas. Ajá. Por ejemplo, aquí, esta es una secuencia que yo saqué de una base de datos y aproximadamente son unas 2.000. Son unas 2.681. Aquí se ve que solamente es un solo nucleótido. Entonces, son nucleótidos. Son 2.681 nucleótidos. Pero esto hace referencia a que, pues, es la información genética representada no en doble hélice, sino representada en secuencias de nucleótidos. Y es así como nosotros utilizamos la información. Ajá. A significa que es el nucleótido que tiene base nitrogenada adenina, guanina, timina, citosina. Y entonces uno, cuando lee las secuencias de nucleótidos y quiere saber para qué codifica esta información, bueno, pues tiene uno que leer precisamente cuál es la secuencia nucleotídica para poder decodificar esta información y, por ejemplo, saber si esto codifica para una proteína o no. Ajá. Si codifica para una proteína, probablemente es un gen. Aunque no todos los genes codifican solamente para proteínas, también hay genes que codifican para RNAs ribosomales y RNAs de transferencia, ¿sí? Pero bueno, esto finalmente podría representar un gen. Son unas 2.681 nucleótidos. Bueno, más o menos ya me voy aproximando
al tamaño promedio de un gen. Esto, por ejemplo, podría ser para célula eucariota. Entonces, toda esta información que está aquí son, más o menos, podría corresponder a un gen. Ajá. Pero esto ya nada más representaría lo codificante, porque como les dije, en las células eucariotas hay gran cantidad de información no codificante. No sé si hayan escuchado hablar de los exones y de los intrones. Entonces, si yo quisiera a veces representar así, en secuencia, un gen, con todos sus exones y sus intrones, pues a lo mejor 2681 nucleótidos no alcanzan. A lo mejor necesito hacer una representación de unas 15.000 o 20.000 nucleótidos de información. ¿Por qué es importante esto? Porque así entonces nosotros nos vamos dando cuenta de a qué se refiere gen, a qué se refiere cromosoma y a qué se refiere genoma. Para que nos demos una idea y contrastemos la información presente en diferentes organismos. Yo aquí les estoy poniendo una tablita en donde tenemos organismos modelo, ¿como quiénes? Pues como bacterias, que la que se utiliza mucho como modelo es Escherichia coli. Tenemos ya organismos procariotes, como son las levaduras, y modelos de estudios Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces pombe. Estas dos son ya eucariotas, pero son eucariotas unicelulares. Entonces son eucariota unicelular. Este pues es bacteria, este es un procarionte. Luego ya vemos otros eucariotas que también son unicelulares, como por ejemplo las amebas, que es un protozoario. Y luego ya vemos un eucariote, pero ya estamos hablando de organismos multicelulares, que puede ser un nemato, es un gusano, que es el C. elegans, es un gusano redondo. La mosca de la fruta, que es la Drosophila melanogaster, la Arabidopsis thaliana, que es una plantita, estos mamíferos como el musculus, no me acuerdo qué es. El humano, que es el Homo sapiens. También vemos algunos virus y organelos. ¿Y qué estamos viendo en esta tablita? Estamos viendo el tamaño de su genoma, el tamaño de la información completa, de toda la información completa en ese organismo. No estamos hablando de un pedacito de DNA que siempre nos imaginamos. Estoy hablando de toda esa cantidad de información que tienen, de la totalidad de la información, de la totalidad de cromosomas, de la totalidad de genes, de la totalidad de información no codificante que constituye parte importante de la función de los genomas en sí. Y nos ponen así. Por ejemplo, en E. coli tiene 4.6 mbp. ¿Eso qué significa? Son 4.6, y si veo aquí les puse una correspondencia a qué significa. Bueno, aquí hay un error, es bueno, se los puse en inglés. B, P es en inglés y P, B es en español. Entonces yo se los puse en inglés, pero pues al fin y al cabo es lo mismo. Es pares de bases o basic pairing. Bueno, esto significa que son megapares de bases, pues se refiere a millones de pares de bases, ¿no?
Ajá, y más o menos es lo que calculamos, ¿no? E. coli tiene 4.6 millones de pares de bases, ¿sí? Kilopares de bases se refiere a 1000, bueno, un par de bases pues nada más es uno, y gigapares de bases, pues ahí es 1.000.000, 1.000 millones, ¿sí? Gigapares de bases son 1.000 millones de pares de bases, 1.000 millones de pares de bases, ¿ok? Bueno, entonces vamos viendo que conforme aumenta la complejidad en los organismos, pues también aumenta su contenido de información, porque tenemos que organismos unicelulares como procariotes tienen 4.6 megapares de bases. Ya en un organismo eucariota, pero unicelular, vean que el incremento de información es sustancial, de 4.6 a 12 megapares de bases o a 13 megapares de bases. O sea, sí es un aumento sorprendente en cuanto al contenido de información. Pero no olvidemos que esto es el genoma. ¿Sí? Y lo que les acabo de reflexionar, esto que estoy viendo aquí son nada más 2.500 pares de bases. Esto es una pequeñísima parte de la información. Y lo que yo represento en mis esquemas de doble hélice, más o menos, ¿qué sería? Pues más o menos sería este pedacito. Lo que a mí me representan en mis imágenes de libros de texto, prácticamente lo que estoy viendo nomás es esto. 30 pares de bases, 35 pares de bases. ¿Sí? No, la información completa es una gran cantidad de información. Ahora vemos otros eucariotas. Este es también unicelular, pero bueno, ya tiene mayor cantidad de información. Esto es un protozoario, entonces vamos de hongos unicelulares a protozoarios, luego ya vamos con organismos pluricelulares y ya pasamos a 100 megapares de bases. Comparemos con una bacteria, pues cuántos órdenes de magnitud cambia la información en contenido. Ajá. Una mosca ya tiene 140 millones de pares de bases. La planta también. Pero ahora veamos al ratón y al humano. El ratón ya subió a gigapares de bases. Tiene 2.8 gigapares de bases. Y el humano tiene 3.2 gigapares de bases. ¿Sí? De esta información, que es el genoma, ¿cuántos genes más o menos contiene esta información? Más o menos les había dicho que E. coli, bueno, que las bacterias tienen en promedio 5.000, pero bueno, pues habrá unas que tengan más o menos, ¿no? Entonces, Escherichia coli tiene 4.300 genes. En comparación con los, por ejemplo, vamos de 6.000, 5.000 aproximadamente, 13.000, ya en el nemátodo aumenta 20.000, en la planta 27.000, en el ratón 20.000. Aquí mencionan que el Homo sapiens tiene 21.000, pero bueno, son un poquito más, son aproximadamente entre 30.000 y 40.000 genes. ¿Y estos genes en dónde están? Bueno, están en los cromosomas. Un solo cromosoma tiene 4.6 megapares de bases en Escherichia coli. En Saccharomyces cerevisiae hay 16 cromosomas. En esos 16 cromosomas están contenidos los 6.600 genes y esos 6 cromosomas, sumados los 16 cromosomas, tienen 12 megapares de bases. ¿Sí? Si vamos como por ejemplo en el nemátodo, hay 12 cromosomas. En esos 12 cromosomas hay 20.000 genes. Y sumada la información de esos 12 cromosomas, suman 100 megapares de bases.
La Arabidopsis thaliana tiene 10 cromosomas, 27.000 genes y toda esa información está en 140 megapares de bases. ¿Sí? Podemos ir viendo más detalles de la tabla, pero la idea es que ustedes vayan dándose cuenta y dimensionando de lo que estamos hablando. De que cuando hablemos de genes, cuando hablemos de cromosomas y genomas, pues realmente nos demos cuenta de que estamos hablando de una gran cantidad de información y que cuando yo les diga genoma, pues yo no puedo evocar esta imagen. Si yo les digo gen, tampoco podría evocar esta imagen. Si les digo cromosoma, pues tampoco. ¿Por qué? Porque ya les acabo de demostrar que un gen es gran cantidad de información. Y lo que estoy representando en esta doble hélice, pues nada más es un poquitito. Lo que estoy prácticamente representando es la estructura del DNA. Pero cuando ya hablo de gen, de cromosoma o de genoma, y estoy hablando de unidad portadora de información genética, y más bien, ¿qué tendría yo que pensar? Pues tendría yo que pensarla en términos, por ejemplo, de una secuencia de nucleótidos grande. ¿Sí me explico esto? Sí, disculpe, pero una pregunta. Y, por ejemplo, en términos de ingeniería genética, ¿cómo es esa actividad? Porque, ¿en qué consiste más bien? He escuchado mucho hablar del splicing, no sé si así se pronuncia, pero ¿en qué consiste? Lo que pasa es que los genes en las células eucariotas están constituidos por exones e intrones. Ajá. Los exones son secuencias codificantes y los intrones son secuencias no codificantes. Entonces, a ver, les voy a poner un... no, pues aquí lo tengo. Profa, ¿el slicing igual es el que le dicen el corte y empalme o ya es otra cosa? Es Sí, que es lo también me mismo. confundo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es que los genes en las células eucariotas tienen exones e intrones, exones e intrones. ¿Y cuántos exones y cuántos intrones tiene cada gen? Eso es específico de cada gen, ¿no? Pero de manera general el exón es codificante y el intrón es no codificante. Esto es en el gen, en el DNA, pero cuando el gen se expresa, cuando el gen se transcribe, pues entonces, como dice acá, se transcribe, se produce una copia de RNA. Esto es un RNA. Esto es DNA. Hay transcripción, se sintetiza el RNA, pero al transcribirse se transcribe todo el gen, se transcriben los exones y los intrones. Y para que esto ya sea traducido, como ven aquí, pues no se puede traducir así directo este RNA. ¿Por qué? Porque tiene regiones codificantes y no codificantes. Entonces hay que cortar los intrones y empalmar los exones. Cortar los intrones y empalmar los exones. A este proceso se le conoce como el splicing o el corte y pegado. Ajá. Y por lo tanto ya tenemos un RNA que tiene a todos los exones empalmados y ya eliminados los intrones para que este RNA ya pueda ser sometido, o bueno, sea la molécula que sea traducida para hacer la síntesis proteica. Pero eso es en la célula eucariota, porque los genes en las células procariotas, la existencia de intrones es casi no hay. Habrá uno que otro ejemplo que haya algún intrón, ¿no? Pero en los procariotas no se lleva a cabo este proceso de corte y pega. Esto es para los eucariotas. ¿Sí? Ok, profe, gracias.
Bueno, pero entonces nos damos cuenta de lo que estamos hablando, de la cantidad de información que estamos hablando. Ay, creo que ya se me acabó la pila. Déjenme conectar mi computadora. Bueno, incluso vamos a aprovechar para que vayan conociendo esta página. Esta página yo la visito mucho. Es el Centro Nacional para la Información Biotecnológica. En inglés, pues es el NCBI. La dirección, aquí se las voy a pegar en el chat para que ustedes la tengan. Entonces, miren, ahí está el Centro Nacional para la Información Biotecnológica. Esta es la base de datos más importante del mundo. Hay tres. Esta que es estadounidense, una que es europea y la asiática que es la japonesa. Entonces son tres bases de datos principales. La que más se usa, bueno, nosotros la que más usamos es la estadounidense. Pero si yo quiero saber aquí informaciones sobre secuencias de genes, secuencias de proteínas, etcétera, aquí las puedo buscar. Secuencias de genomas. Entonces, por ejemplo, pongo genoma, y si yo aquí le pongo el genoma, por ejemplo, de una bacteria, Klebsiella pneumoniae. Creo que así se escribe. Si lo escribo mal, no me va a dar ningún resultado. Así está bien, ¿no? Fíjense, son 19 resultados para genomas de Klebsiella pneumoniae. Bueno, no nada más de Klebsiella pneumoniae, sino también hay de Klebsiella oxytoca, aerogenes, michiganensis, quasineumonia, etc. Pero bueno, pues voy a escoger pneumonia. Ahí le doy clic en el vínculo y ¿qué me está diciendo? Me está indicando este árbol, por ejemplo, de todas las Klebsiellas de los cuales ya se tiene secuenciado los genomas, sus relaciones filogenéticas, ¿no? Y si de ahí ya me interesa alguna en particular, pues prácticamente ya nada más tengo que dar clic en el vínculo en donde puedo ver la información de su genoma. Incluso la puedo descargar, pero no se va a visualizar en la pantalla porque es tan cantidad de información que tiene uno que descargarla y ya ver toda la cantidad de nucleótidos que contienen los genomas, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Este es el genoma de referencia, este es la cepa, esta que está acá, la cepa, el genoma de referencia para Klebsiella pneumoniae. Y todos estos vínculos me van dando me va llevando hacia ir visualizando el contenido de información. Me da algunas especificaciones como por ejemplo de cuánto es el tamaño del genoma. 5.33 mega, aquí lo pusieron en bases, megabases. 5.3 megabases. Ajá. Aproximadamente tiene ese genoma codificadas unas 5.316 proteínas. Obviamente que pues son genes, ¿no? Estas proteínas están codificadas por genes. Algunas RNAs y tRNAs. ¿Por qué no coincide proteínas con genes?
Bueno, porque este es el número de proteínas y es mayor el número de genes, porque ya les comenté hace un ratito que los genes además de codificar para proteínas, también codifican para RNA y también codifican para RNAs de transferencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le puedo dar clic aquí en este número de referencia. Y me va a desplegar un reporte en donde hace referencia al genoma, pero no veo secuencias de nucleótidos, insisto, porque es mucha cantidad de información. ¿Ah? Entonces, necesitaría uno descargar la información de otro lado. A ver, déjenme ver acá. Bueno, estas son secuencias de proteínas y nada más pone poquitas, en realidad. Bueno, no, ya va descargando más. Miren, esto es información de todas las proteínas. Entonces, todo esto es el genoma. Y ahí ya va aumentando más porque se va tardando un poquito en sacar toda la información. Pero esto nada más es de pura proteína. Ahí no me está dando secuencias de nucleótidos. Pero ya con esto nos vamos dando cuenta de la gran cantidad de información que tiene un genoma. Esto es de pura proteína. Y sigue descargando. Son, aquí vean cómo está, diciendo que está descargando la información. A ver si me da algo de nucleótidos. No. Ok, sabe ver. Bueno, lo que va descargando, también les quería enseñar otra cosa. Para que vieran de qué tantas especies hay genomas. Mira, la página es llamada Genome Data Viewer. También es de Centro Nacional para la Información Biotecnológica. Aquí les voy a poner también el vínculo por si la quieren visitar. Y esta es una base de datos en donde se nos muestra de cuáles ya se tiene genomas disponibles. Obviamente aquí estamos en el humano, ya se tiene genoma del chimpancé, de la rata, del ratón, del cerdo, de la vaca, de la oveja, del caballo, del perro, Arabidopsis thaliana, maíz, arroz, del pez cebra, de algunos nemátodos, de levaduras, y puede uno ampliarle aquí. Ajá. Por ejemplo, de estos primates hay del humano, del chimpancé, otro tipo de chimpancé y del gorila. Que me interesa un poquito más acerca de las plantas. Tengo de Arabidopsis, tengo también de uva, de soya. Ajá, estas la verdad no sé qué sean. Ok. Pero puedo ir a los genomas de estos organismos. Me interesa el del ratón.
Y del lado derecho me está dando una representación de los cromosomas que tiene. Tiene 19 cromosomas y el par sexual. Y si doy clic en cada uno de estos cromosomas, me interesa el cromosoma 14, tal vez. Y me lo representa en un formato gráficas en donde toda esta línea azul es el cromosoma y cada una de estas barritas verdes, ¿qué cosas son? Son los genes. Si le ponen el cursor en cada una de estas barritas, así nada más lo ponen encima, ahí les da la descripción. Este, por ejemplo, es el gen LRDMA, dónde está localizado, cuál es su posición dentro del cromosoma, cuál es su longitud. Tiene, pues este gen está bastante grandecito, ¿no? Tiene 1 millón de nucleótidos. Y esto nada más en el cromosoma 14. ¿Sí? Entonces yo creo que con esto nos vamos dando cuenta de la extensión de la información, lo que corresponde a un gen, lo que corresponde a un cromosoma, que un cromosoma tiene muchísimos genes y que aparte los cromosomas ya en conjunto constituyen, todo esto es el genoma, todo esto es el genoma del ratón. Para organismos unicelulares, como las bacterias, por ejemplo, bueno, pues nada más tienen un solo cromosoma. Es poquita la información, es más pequeña la información, pero no por eso significa que sea minúscula, ¿sí? Decir 5.000 genes, pues ya es una gran cantidad de información, ¿sí? Si vemos nuestra tablita, los virus tienen menor cantidad de información, estos están en el orden de las kilopares de bases. Bueno, este no, este está grande, tiene un genoma grande, tiene 2.8 megapares de bases, tiene 2.500 genes, pero hay otros virus que nada más tienen 9 genes, 11 genes. ¿Sí? Bueno, voy viendo si este genoma de Klebsiella varicola, no, nada más dio puras proteínas, no dio aminoácidos. Pero bueno, yo pienso que con esto de todas maneras también nos da una idea de la gran cantidad de información de la que estamos hablando. Estas también representaciones gráficas también es lo mismo. Ahora, por ejemplo, me interesa el gen LRMDA. Le puedo uno dar doble clic para ampliar la información. Y si me interesa la secuencia de nucleótidos, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a su secuencia de nucleótidos en estos vínculos. Por ejemplo, en este que dice FASTA Record, ahí doy clic ahí, en ese número, FASTA Record, y me va a dar la secuencia de nucleótidos del gen LMR que dijimos que era interesante, ¿no? Y aquí está tu secuencia de nucleótidos. Vean, todo esto nada más es un gen. Toda esta secuencia es el gen. ¿Ya vieron? Nada más es un solo gen. ¿Sí? Bastante grande, ¿no? Vamos al formato GenBank, que es el formato en el cual viene descrito el nombre del gen y nos da características del mismo gen. Es un gen, miren, tiene de 1 a 1.036.595. Nos da las características del gen, etcétera. Y toda la secuencia. Bueno, a lo mejor tiene otras cosas, pero bueno, es un gen bastante grande.
Ya me pasé bastante tiempo con el que ustedes dimensionaran la información y que nos demos cuenta de que cuando hablamos de una figurita de DNA, pues solamente estamos hablando de la estructura. Y cuando ya hablemos de genes, de genomas, de cromosomas, pues ya estamos hablando de una gran cantidad de información. Y vamos a decir de manera general qué son los genes. Como les dije, vamos a empezar al revés, no de genomas, cromosomas y genes, sino vamos a empezar de genes, cromosomas y genomas. Y si uno fuera por orden jerárquico, ¿con el cual empezaría uno? Bueno, si voy de orden jerárquico, diría yo, bueno, los nucleótidos. Los nucleótidos forman cadenas de polinucleótidos. 2 cadenas de polinucleótidos forman el ADN. Y el ADN es una molécula lineal muy grande que puede constituir cromosomas y genomas. ¿Ah? Y en esos cromosomas están los genes. ¿Y qué cosa es un gen? Un gen es una secuencia de nucleótidos capaz de expresarse de manera funcional a través de una cadena lineal y causal que finaliza con la producción de una proteína o un RNA que actúa de forma directa en el desarrollo de cierto carácter biológico. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que el gen es una unidad de información genética que codifica ya sea para proteínas o también codifica para RNA, puede ser ribosomal o también puede ser RNA de transferencia. ¿Sí? Y estos genes pues están implicados en forma directa en el desarrollo del carácter biológico. ¿Por qué? Porque, pues bueno, sabemos que las proteínas son las que determinan muchas cuestiones fenotípicas. Ajá. Entonces, esta es una definición más o menos aceptable de lo que es gen, aunque hay muchísimas más definiciones más completas y que tendría uno que discutir mucho acerca de lo que es un gen, ¿no? Pero pues esa no es la idea. La idea es que tengamos un aspecto general y relacionar a los genes como secuencias de DNA, secuencias de nucleótidos, que tienen la capacidad de expresión, ¿sí? Y se expresan, ¿por qué? Porque son secuencias que codifican para proteínas, para RNA ribosomal o para RNA de transferencia. Y que esto está relacionado con el fenotipo, ¿sí? Entonces, eso es lo que es un gen. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, los genes tienen sus particularidades, ¿no? Porque ¿cuántos genes tiene cada organismo? ¿De qué tamaño es el de cada gen? Pues eso es variable y eso va a depender, pues, para qué codifica cada gen y para cada especie también, ¿no? Yo les había dicho, por ejemplo, que en las bacterias los genes tienen un promedio de 1000 pares de bases. Pero en la célula eucariota no. En la célula eucariota puede ser mucho más grande. Ahora, conforme vimos en la tablita, ¿cuántos genes tiene una bacteria? Pues es particular. Y en sí, en cada especie bacteriana, pues también el número de genes también es específico de cada especie bacteriana. Si hablamos de
protozoarios, pues también hay un número particular de genes para cada especie de protozoarios, para cada especie de planta, para cada especie de hongo, para cada especie de animales, ¿sí? Entonces, el tamaño de cada gen y el número de ellos es dependiendo de cada especie, ¿sí? Pero cuántos genes tenga la especie y qué tamaño tenga cada uno de sus genes, pues independientemente de eso, un gen, sea el tamaño que sea, codifique para lo que codifique, pues es una secuencia de nucleótidos que se va a expresar de manera funcional a través de una cadena lineal. ¿Una cadena lineal de qué? Pues de ADN, ¿sí? Y que esto va a tener una relación directa con el desarrollo de los caracteres biológicos, ¿sí? Entonces, por eso esta definición abarca la descripción general de cualquier gen. El esquema, como ya les había yo comentado a su compañero, esta representación en específico es del gen para la célula eucariota. Porque para los procariotes no, los genes no son así. Miren, aquí yo les puse una comparativa entre los genes procariotas y los genes eucariotas. Entonces, en los genes tenemos una secuencia que recibe el nombre de promotor. Y luego ya viene la secuencia codificante. Esta secuencia promotora es una secuencia de regulación. Esta no codifica. ¿Qué es lo que hace esta secuencia promotora? Regular el encendido y el apagado del gen. Esta región promotora regula cuándo se enciende el gen, cuándo se expresa el gen o cuándo se apaga el gen. Por eso esta región promotora no codifica, sino es una región de control o de regulación para determinar el apagado o el encendido de genes, dependiendo de una gran cantidad de situaciones o de momentos o de contextos particulares. Entonces, los genes tienen regiones promotoras y luego ya la región estructural, que esto ya es lo codificante. En el caso de la célula eucariota, entonces tenemos el promotor. Aquí está el promotor, te va a ser el promotor. Y luego del promotor, entonces ya todo esto que dice gen estructural, ¿en qué lo vamos a repartir? En exón, intrón, exón, intrón. Y este va a ser un exón grandote, ¿sí? Así están los genes de las células eucariotas. Todos son así. ¿Qué pasa con los genes de las células procariotas? Bueno, los genes de las células procariotas vemos que más bien están arreglados en una organización denominada como operón, en la cual se tiene un promotor y luego se tiene varios genes estructurales que aquí lo están ilustrando en diferentes colores. Por ejemplo, tenemos 4 genes estructurales y cada uno va a codificar para una proteína distinta. ¿Sí? Pero aquí no hay exones e intrones. Aquí todo es secuencia codificante. Toda la secuencia es continua. Aquí no hay estas secuencias sincrónicas que estén interrumpiendo el mensaje. ¿Sí? Entonces, estos genes, todo continuo es secuencia codificante, el siguiente gen es todo secuencia codificante, todo secuencia codificante, secuencia codificante. ¿Sí? Cuando veamos la unidad de transcripción, vamos a detallar mucho más específico la estructura del gen en ambos tipos celulares.
Vamos a ver en qué consiste el promotor, vamos a ver en sí lo que es un exón, lo que es un intrón, todos los procesos de maduración, o sea que esta información la vamos a detallar en las siguientes unidades. Ahorita lo que quiero que quede comprendido es acerca de que se considere al gen como una unidad portadora de información genética, que estos genes codifican para proteínas o para RNAs de transferencia ribosomal y que estos están involucrados en la determinación de una característica de un fenotipo en particular. Y que hay diferencias estructurales entre los genes procariotas y los genes eucariotas. Yo les puse aquí una listita de cosas muy generales para que tengan la información, ¿no? ¿Y qué dice? Los genes en los procariotas hay una sola copia de cada gen. En los eucariotas puede haber genes de una sola copia, así como genes que sean de varias copias y que alguna de esas copias no se transcriba, o sea, no se exprese. Esta es fundamental de los genes procariotas que son de secuencia continua, o sea, todo es secuencia codificante, no hay intrones. En cambio aquí los genes de células eucariotas son fragmentados porque hay exones e intrones intercalados. Entonces los intrones están interrumpiendo el mensaje de los exones. Y pues aquí existiría esa duda, ¿no? Bueno, ¿y para qué interrumpir el mensaje? No es así como que, ay, pues no sería más eficiente que fuera directo y que todo fuera codificante. ¿Y para qué hacer todo este rollo del splicing alternativo, del corte y pegado? Pues es un paso más, ¿no? ¿Por qué en los eucariotas aparecen estos intrones? ¿Qué son esos intrones? ¿Sirven para algo o nomás para andar interrumpiendo la información y complicando las cosas? Porque el procariote, pues como todo es continuo, se expresan los genes, no hay que andarlos procesando y ya se hace la traducción, ¿no? Entonces es un sistema muy eficiente. Ahí se los dejo de tarea, busquen algo de los intrones, tienen su importancia, y de hecho es una importancia muy relevante, pero también cuando veamos la unidad de transcripción, ahí vamos a retomar también los intrones, y si les llama la atención el tema de por qué los intrones, para qué los intrones y por qué están presentes, podemos leer alguna información de intrones y se darán cuenta de qué tan importantes son. Bueno, otra cuestión importante es que los genes pues están en el cromosoma, como ya dijimos. ¿Cómo es el orden jerárquico? Genes, los genes forman parte de los cromosomas y los cromosomas son parte del genoma. Entonces los genes están en el cromosoma, pero también están en estas estructuras extracromosómicas que se les llaman como plásmidos. Les había yo comentado que las bacterias tienen un cromosoma que es una molécula de DNA circular cerrada, que esta es la información principal, esta es la que tiene las megapares de bases, esta es la información grandota, y hay otra información más pequeñita que también son DNA circulares cerrados, que son plásmidos. ¿Estos cuánta información aproximadamente tienen? Tienen como 5.000 nucleótidos. O sea, son pequeñitos, ¿no? Puede haber más grandes, y eso significa, pues, que tampoco tenga muchos genes. Tiene a lo mejor 2, 3 genes, si es de este tamaño, ¿no? Puede haber plásmidos más grandes. Pero por lo tanto, entonces los genes están tanto en el cromosoma como en los plásmidos.
¿Sí? ¿A dónde están los genes en las células eucariotas? Pues están en los cromosomas nucleares. Aquí está nuestro núcleo y aquí están nuestros cromosomas en esta representación clásica, representación de cromosoma mitótico. Que ahí después discutiremos cuál es esta representación, porque esta es una representación de cromosoma mitótico. Pero ahorita hablamos de eso. Están en esos cromosomas en el núcleo. Esta es una célula que tiene membrana, ¿no? Y aquí está su núcleo. Pero aparte, los genes también están en genomas de ¿quiénes? Genomas de mitocondrias y genomas de cloroplastos. Las mitocondrias, en su matriz mitocondrial, también tienen sus genomas y también poseen genes. Esos genomas, obviamente que son más pequeños y muy parecidos a los genomas bacterianos. ¿Por qué? Pues porque estos genomas mitocondriales también son moléculas de DNA circular cerrado. También tienen un número más pequeño de genes. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Creo que no, por favor. Gracias. ¿No? No, profe, gracias. Bueno, pues entonces vamos continuando. Y ahora decimos, vamos a los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Bueno, pues ahí les dice que los cromosomas, la palabra en sí, ¿significa qué cosa? Significa cuerpo con color. Soma significa cuerpo. Y la otra, cromo, pues significa color. ¿Y de dónde salió esto de que cuerpo con color? Bueno, pues con el desarrollo de las microscopías, con el estudio de las células. A la par, se desarrollaron las técnicas de tinción con el objetivo de dar contraste a los componentes estructurales de las células. Y precisamente los componentes, uno de los componentes que se teñían mucho en las células eran los cromosomas, estos cuerpos que estaban adentro del núcleo, y al colorearse, pues por eso les pusieron cuerpos coloreados, cromosomas. Pero ya más allá del origen de la palabra y de lo que significa, ¿qué cosa es un cromosoma? Es una estructura altamente organizada, formada por DNA y proteínas, las cuales contienen toda o una parte de la información genética de un ser vivo. ¿Por qué contienen toda o una parte? Bueno, pues es que dependiendo, si nomás es un solo cromosoma, pues ahí va a estar toda la información genética. Si es un solo cromosoma, pues ahí está toda la información, ¿no? Toda, ¿sí? Pero si el organismo tiene 15 cromosomas, entonces uno de estos 15 tiene parte de la información completa. Por eso dice aquí que el cromosoma tiene o la totalidad de la información o parte de la información genética de un ser vivo. Todo depende de cuántos cromosomas tenga el ser vivo. Y bueno, en general, pues la especie, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el número de cromosomas es característico de cada especie. ¿Ah? ¿Cuántos cromosomas tiene cada especie? Es variable
y es específico de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, por eso aquí les puse que, aparte, ¿qué cantidad de DNA tiene un cromosoma? Y el número de cromosomas presente es específico de cada especie. Puede haber cromosomas más chiquitos, cromosomas más grandes, e incluso si una especie tiene 40 cromosomas, dentro de esos 40 habrá unos que tengan mayor o menor cantidad de información. Y aparte, ¿cuántos genes hay en cada cromosoma? También es variable. Hay cromosomas en el humano, por ejemplo, que tienen mayor número de genes y cromosomas que tienen un menor número de genes. Igual para todas las otras especies, para el ratón, para la rata, para el arroz, el maíz, el aguacate, la Saccharomyces cerevisiae, etcétera. ¿Sí? Pero ¿qué cantidad de información? ¿Cuántos genes hay? El tamaño del gen, el tamaño del cromosoma, el número de cromosomas, ya todo es específico de especie. Les pongo aquí una comparativa también entre los cromosomas de procariotes y de eucariotes. Ya les había yo comentado que en los procariotes es una sola molécula de DNA en forma circular cerrada que se compacta, se superenrolla y entonces constituye la estructura denominada como nucleoide. Porque recuerde que los procariotes no tienen núcleo, tienen nucleoide. Este es el nucleoide, esto que está aquí. Esto está súper enrollado, pero si uno lo desenrollara, pues es una molécula de DNA circular cerrada, que como ya vimos, tiene pues por lo menos unos 5 millones de pares de bases. O 5 millones de bases. ¿Ok? ¿Qué pasa con los cromosomas eucariotas? Aquí ya estamos hablando de moléculas lineales. Moléculas lineales. No son circulares cerradas. Y al ser lineal, tienen extremos. Y esos extremos se les llaman telómeros. ¿Sí? Las puntas de los cromosomas, estas secuencias en las puntas de los cromosomas, se les llaman telómeros. Son secuencias repetitivas. Son secuencias no codificantes, pero que tienen su función. No sé si hayan escuchado hablar que el envejecimiento, la senescencia celular, depende mucho, o hay mucha investigación relacionada con la longitud de los telómeros. Entre más larga sea la longitud del telómero, estamos hablando de células jóvenes, y conforme estas pues se van dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo, en cada proceso de división la longitud del telómero se acorta. Se va haciendo cada vez más corta, cada vez más corta, cada vez más corta en cada ciclo de división celular. Y cuando el telómero ya está muy cortito, pues entonces ya se entra un programa de envejecimiento y senescencia celular. Y pues finalmente terminará en que la célula pues ya no tienen las mismas funciones y pues terminarán en muerte celular, ¿sí? Entonces, si uno ve así de manera general un cromosoma, es una molécula lineal estoy hablando de las células eucariotas, tiene unos extremos llamados telómeros, y aparte tiene otra serie de secuencias repetitivas que se le conoce con el nombre de centrómero. El centrómero, insisto, son secuencias repetitivas que pueden encontrarse ya sea exactamente en el centro del cromosoma. Aquí, esto sería un centrómero. O este centrómero puede estar desplazado
en su posición. Por ejemplo, habrá cromosomas que lo tengan muy desplazado hacia un extremo. Este es el telómero, este es el telómero. Y de ahí que los cromosomas eucariotas reciban clasificaciones dependiendo de la posición de su centrómero. Por ejemplo, este es un cromosoma centromérico, porque su centrómero está exactamente en la mitad del cromosoma. Y este, por ejemplo, va a ser un cromosoma telocéntrico porque su porque su centrómero, está desplazado hacia un extremo. ¿Sí? Entonces, repito, este sería un cromosoma telocéntrico porque su centrómero está desplazado hacia uno de los extremos. Hay otras posiciones del centrómero y de ahí su clasificación. Yo le estoy diciendo las más generales. Entonces aquí está representado los cromosomas, así como una sola cadena. Y esto que ven como constricción, esto es el centrómero. Y entonces, para ubicar la información con respecto al centrómero, han denominado que el cromosoma tiene un brazo P y un brazo Q. Este es el brazo P y este es el brazo Q. Este es el brazo P y este es el brazo Q. Y si recuerdan, en estas representaciones, aquí no puedo subrayar, pero en estas representaciones vean cómo se ven aquí los cromosomas. Y se ven así con esta representación y ven que ven unas banditas más coloreadas que otras. Estas banditas son representaciones de las tinciones de los cromosomas, pero que también sirven de referencias. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la posición de un gen, dice, el gen fulanito está en el cromosoma, por ejemplo, 14, brazo P, banda 7.5. Siempre que uno busca un gen, tiene uno que dar, o habla uno de un gen, tiene uno que dar esa referencia. ¿En dónde está la posición de ese gen? ¿Cuál es la posición de ese gen? La posición de ese gen, pueden decirlo así. Cromosoma 14, brazo P, banda, les decía yo 7.5. ¿Eso qué quiere decir? Que es el cromosoma 14, el brazo P, y luego estas banditas que sean la bandita 7.5, y ahí va a estar localizado el gen que yo estoy buscando, o que estoy estudiando, o que estoy analizando. ¿Sí? Bueno. Les quería yo hacer alguna observación con respecto a los cromosomas, pero mejor se los pregunto o se las planteo la siguiente clase, porque me gustaría cerrar la idea con respecto a estas unidades portadoras de información genética. Ya dijimos lo que es un gen. Ya sabemos que los genes están en los cromosomas y que los cromosomas son cadenas lineales que pueden tener un número determinado de genes, ¿sí? Y que ahora el conjunto de cromosomas forman el genoma. Por eso la definición que yo les puse aquí de genoma es que es el conjunto de información genética en su totalidad. Toda la información, todos los cromosomas, todos los genes, y no solo eso,
sino que cuando hablamos de cromosoma, estamos hablando de genes que forman parte del cromosoma, como también todas esas regiones que no son genes. Por ejemplo, ahorita les acabo de decir, los telómeros, los centrómeros, esos no son genes, esos son secuencias repetitivas, por ejemplo, que son clásicas ¿de quién? Son clásicas de la información de los eucariotas. En los procariotas yo no les hablé de telómeros, yo no les hablé de centrómeros, ¿sí? Entonces la idea es que vayamos diferenciando. Pero, pues en esencia un genoma es la totalidad de la información, tanto codificante como no codificante perteneciente a un ser vivo. Es toda la información. No nada más es lo que codifica, no es nada más los genes. Un genoma es la totalidad de la información. Y entonces, por eso entendemos que al ser la totalidad de la información, el genoma en sí es el que tiene todas las instrucciones hereditarias necesarias para construir y mantener un organismo. Y también para pasar esta información a las siguientes generaciones. O sea, si un organismo va a heredar su información, pues va a heredar todo su genoma, las secuencias codificantes como las no codificantes, hereda la totalidad de la información. Y de ahí esta cuestión que yo les mencionaba al principio de la clase. Siempre pensamos cuando hablamos de información genética, pienso en mi DNA y en mi cachito de DNA, en mi minúsculo cachito de DNA. Y seguiremos usando esta imagen, y cuando veamos replicación también les voy a poner una imagen muy reducida. Pero por eso es importante que desde ahorita tengamos la idea de que finalmente estos son herramientas que nosotros utilizamos para poder explicar las cosas, pero que nunca dejemos ahora de decir, esto sucede en todo el genoma. O sea, si el material genético se va a replicar, pues no se va a replicar este pedacito, se va a replicar. ¿Qué cosa? Si estoy hablando de una bacteria, se van a replicar los 4.6 millones de pares de bases. Si se va a replicar una célula humana, se va a replicar los 3.2 gigapares de bases que conforman el genoma de una célula humana. Es toda la información, porque todo ese genoma es el que tiene las instrucciones para construir al organismo y para mantenerlo. Tampoco, a veces también estamos muy acostumbrados a que decimos, es que los genes, y los genes son los más importantes. Y siempre pensamos, incluso la propia definición que yo les acabo de dar, pues un gen, una característica. Pues no, prácticamente no, o sea, cuando hablamos de una característica es producto de muchos genes. Imagínense, una bacteria tiene 5.000 genes. Una bacteria no tiene 5.000 características. Hace muchas cosas, sí, pero generalmente cada cosa que hace es porque participa en la expresión de unos 5, 6, 7, 8, 10, 15 genes, o más, tal vez. Igual en cualquier organismo que ustedes piensen, muchas de sus características están codificadas por muchos genes, no nada más por uno. Para terminar, porque ya es la hora de acabar la clase, yo aquí les pongo algunas características de los genomas, acerca de su organización, de su codificación, y de aparte, ¿qué más debemos de considerar? Entonces, en los procariontes debemos de considerar que el genoma es el cromosoma
El cromosoma, el único cromosoma que tienen, más los plásmidos. Eso es el genoma. Y para los eucariotas, el genoma es toda la información en el núcleo, más el genoma de los organelos. ¿Sí? Eso, cuando hablamos de genoma humano, no nada más me estoy refiriendo a nuestros 46 cromosomas que están en el núcleo, sino cuando hablamos de genoma humano, también debemos de incluir el genoma mitocondrial, por ejemplo. Si estoy hablando de una planta, pues es el genoma es el genoma nuclear más el genoma de sus cloroplastos más el genoma de sus mitocondrias. ¿Sí? Vamos a detallar después algunos de estos aspectos en una siguiente clase. Vamos a redondear toda esta información, pero por ahorita, entonces, regresamos a esta imagen sencilla para comprender que lo que estamos hablando es que estas unidades portadoras de información genética pues van siendo estructuralmente relacionadas y funcionalmente también relacionadas. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos que finalmente todo esto es ADN, todo esto es ADN, pero el ADN lo tenemos que constituye secuencias codificantes, secuencias no codificantes, en una molécula grande, muy grande, y que estos forman cromosomas y que los cromosomas forman genomas. ¿Sí? Y la función en sí, la función y las características están inscritas en el genoma. Si yo saco un cromosoma del humano, ese ya me va a construir un humano. Si yo saco el cromosoma 25 y digo, ay, aquí tengo un cromosoma, y ya con eso voy a construir un humano, no, porque le falta información, ¿no? Por eso, de ahí la relevancia de entender que la información genética está también teniendo interacción y dinamismo entre ella misma, porque todo lo que construye y mantiene al organismo y se hereda es el genoma completo. Bueno, pues tengo que terminar la clase. A lo mejor hay dudas, pero vamos a ir retomando también muchos de estos aspectos en las otras unidades, y también en la siguiente clase les voy a hacer resumen de esto que estamos viendo y retomar algunos de los aspectos. ¿Sí? ¿Algún comentario? No, profe, creo que ninguno. Muchas gracias.